video anterior he hablado acerca de las características de los seres vivos. Algunos de ellos, por ejemplo, algunas de estas características, por ejemplo, son: debe estar formado por una célula, debe tener un metabolismo, debe evolucionar. Y hoy tocaré estas características de manera individual, empezando por este primero, que es acerca de las células. Como saben, la célula es la parte más fundamental que debe tener un organismo para ser considerado un ser vivo. Posteriormente, más adelante, estaré hablando de las células propiamente dicho, pero tocando de manera específica cada una de las características de las células respectivamente en un video individual. Pero hoy estaré hablando del principal de ello de manera general. Estaré hablando de las células. Las células, presentado por Facundo Marengo. La primera vez que se habló de las células fue en el año de 1665 por un científico denominado Robert Hooke. Robert Hooke empezó a investigar a las células por un pequeño trozo de corcho. Al observarlas, vio unos pequeños poros, a lo que denominó células, pues les hacía semejanza a las celdas propuestas por un monasterio. Pero ahora, ¿qué son las células? Las células son las unidades estructurales y funcionales más básicas, el cual está formado todos los seres vivos. Las células existen de diferentes formas y tamaños. Algunos son totalmente invisibles, pues necesitan de un instrumento óptico para poder ser visualizados. Y dependiendo del estudio que estemos realizando a las células, necesitamos un instrumento óptico específico para cada estudio necesario que queramos realizar. Estamos hablando del microscopio. Ahora, las células también pueden ser observadas a simple vista. Por ejemplo, puede ser las células nerviosas, puede ser las células epiteliales, las células musculares, que pueden ser observadas a simple vista sin la necesidad de un microscopio. El tamaño estándar de una célula puede ser de 10 micrómetros, pero algunos tienen tamaños mucho más grandes. Por ejemplo, la célula del óvulo humano, que tiene un diámetro de 100 nanómetros, que es el tamaño de la punta de un lápiz. Por lo tanto, algunas células pueden tener diferentes tipos de tamaños y formas dependiendo en qué lugar del cuerpo se encuentre para realizar una función específica dentro o fuera de los organismos. En cuanto a la división de las células, podemos clasificarlo en dos tipos: si tiene o no una envoltura nuclear, y estos son célula procariota y célula eucariota. Cada uno de estos se distinguen y tienen características específicas. Las células procariotas son extremadamente simples y no tienen una envoltura nuclear, por lo tanto su material genético se encuentra en una estructura denominada nucleoide. Y en cuanto a la historia de la Tierra, si ponemos en un cronograma, son los primeros en aparecer en la historia de la Tierra. Y posteriormente, luego de ellos, aparecieron las células eucariotas. Las células eucariotas son las células mucho más complejas que las células eucariotas. Pueden tener un tamaño entre 10 a 100 micrómetros y tienen una característica muy importante, que tiene un núcleo celular, lo cual se encuentra su material genético. A la célula eucariota también se puede subdividir en dos grupos. Tenemos a la célula animal y la célula vegetal. Estos, aunque son muy diferentes en estructura, tienen funciones y orgánulos que son muy similares o básicamente iguales. Por lo tanto, están muy emparentados unos con otros. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las células? Una de las funciones de las células son las funciones estructurales. Pues la célula, como sabemos, es la base por la cual están formados todos los seres vivos y por lo tanto también debe formar su estructura. Algunos ejemplos de funciones estructurales de la célula son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso. Cada uno de ellos forman estructuras que conforman a todos los seres vivos. Posteriormente tenemos la función secretora.
Es decir, la célula quita todos aquellos desechos que están dentro de sí de manera externa a la célula, para que la célula pueda cumplir exactamente bien sus funciones dentro de ella. Posteriormente tenemos las funciones metabólicas, pues dentro de la célula ocurren muchas reacciones químicas para obtener energía. Uno de ellos, por ejemplo, es la mitocondria. La mitocondria tiene la función de producir ATP, adenosín trifosfato, y mandar toda la energía a diferentes partes de las células para que éstas cumplan funciones específicas. Posteriormente tenemos las funciones defensivas, pues dentro de nosotros tenemos los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, que tienen la función de defender a nuestro organismo de diferentes tipos de patógenos que ingresan a nuestro cuerpo para hacernos daño. Estas son algunas de las características de los seres vivos. Posteriormente, en otros videos, estaré hablando a más profundidad acerca de las características de las células de manera específica, tocando cada uno de los puntos de las células.